Bueno, vamos a hacer así. Tenemos dos pacientes para entrevistar, dos personajes, pero yo lo primero que les quería decir era lo siguiente, miren. Lo primero que yo les quería decir es así, miren, un role-playing es como un juego dramático que también exige cierta preparación, que ustedes no tienen. Yo la tengo, pero ustedes no. Entonces vamos a hacer un role-playing, pero tienen que tomárselo livianamente, porque ustedes no están entrenados para hacerlo y nadie espera que lo hagan maravillosamente bien, porque no están entrenados. En segundo lugar, normalmente esta técnica se usa para el aprendizaje de habilidades y destrezas comunicacionales, pero no es el objetivo que tenemos acá. No es que va a pasar uno y nosotros le vamos a criticar lo que hizo mal para que él lo mejore o que otro lo mejore por él. No ese es el sentido. El sentido es que uno pasa, hace la entrevista, le salga como le salga, no le va a salir bien porque uno está nervioso, está en un contexto fuera de lo habitual, no están acostumbrados, así que no lo van a hacer maravillosamente bien. La idea es tomar lo que pase en el escenario como un elemento gatillador de ideas referidas a lo que hemos hablado. Así que no tengan temor de pasar papelón, porque en realidad no es para eso, no está pensado así. Así que por eso les voy a pedir que necesitamos un voluntario. Las dos pacientes son pacientes de primera vez. Entonces, ustedes son médicos diabetólogos que reciben una paciente que nunca habían visto. Entonces, veamos un varón y una mujer para ser equitativos, ¿no es cierto, Guille? ¿Qué te parece? Bueno, ¿quién puede ser? A ver, ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Vamos. Vamos, ahí viene el Juanjo, si no es, chicos. Viene el Juanjo. Y vergüenza da, no se hagan tema, no pasa nada, estamos jugando, vamos a pasarla bien, vamos a ver qué es lo que vemos, tratemos de recordar las cosas que nos han pasado, lo que estamos viendo ahí. A ver, ¿quién se anima? No, paciente tenemos una paciente, una paciente entrenada, tenemos una actriz que hace de paciente. No, yo también hago de paciente. Les hago de paciente psiquiátrica. ¿Pero quién? ¿Alguno se asiste? Bien, muy bien. Mi amigo el cirujano. Bueno. ¿Dónde hay que pasar vergüenza? No, vos van a atender ahí arriba y ahí está la subida. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo, el doctor Osvaldo. Bueno, muy bien. Yo te voy a presentar a la paciente y vos la vas a conducir acá para que ella suba. Es medio raro porque es un escenario. Bueno, un segundo. A ver, señora Violeta, ¿verdad? Violeta Pérez. Venga, señora, pase que le voy a presentar al doctor Osvaldo. Espere que le están acomodando. El doctor Osvaldo necesita que le acomoden la camisa. Ahí está. Bueno, doctor, le presento a la señora Violeta Pérez. Observen bien ustedes. Traten de observar todo lo que pasa. ¿Conoces acá? Gracias. No, la primera vez que vengo. Toma asiento. Creo que de este lado porque de acá. Bueno, gracias. Consultorio incómodo. Bueno, lo que hacemos es una entrevista común como que viene al consultorio. Bien. Empezamos, nombre y apellido. Violeta Pérez. ¿Y una que escriba, verdad? No.
No, no, ya empezamos tirándonos en contra. Lápiz. Ya está. ¿Edad? 58. Por supuesto, porque estás acá, sos diabética. Mire, ¿O no sabes? no, yo bien. traje un análisis. Entonces empecemos a los análisis. Y empecemos a hacer el interrogatorio. Antecedentes padres, Mi papá, mi mamá viven. ¿alguno de ellos diabético? Mi papá, a los 65, le vino. ¿Mamá? Mi mamá no. Mi papá tiene 88 y mi mamá 80. Yo vivo con ellos. ¿Hermanos? Sí, un hermano varón. ¿Y algún problema de enfermedad familiar, alguno? No, tengo uno que en realidad tiene presión, que se cuida. El otro no tiene nada. Entonces, un hermano con presión y otro sin enfermedad. Sí, Entonces, tenemos mamá y papá, papá de 88, mamá de 80, y papá con diabetes desde los 65 años. Sí. Madre sana. sí, Un hermano con hipertensión alta y otro hermano sano. sí. Mi papá tiene algunos problemitas de memoria, pero bueno, gracias a Dios está bien. Mi mamá está muy bien, por suerte. Hace todo, cocina. ¿A qué llamamos problemas de memoria? ¿Se olvida de las cosas Sí, o es más se olvida de algunas cosas, en realidad. ¿Dónde dejó algo? Sí, eso, así. Mi mamá no, pero mi papá sí tiene algunos. Está un poquito más viejito, bueno. Pero son está 8 ubicado, años es decir, más. sabe quién es, dónde Sí, está sí, viviendo, sí, qué sí, día vive, eso sí. sí. Sí, por supuesto. ¿Chicos vos tenés? No, No. soy soltera. Algunas solteras tienen, chicos. Bueno, Pero no es tu caso. No. Bien. No se me ocurriría tampoco. Es la fuerza de la costumbre, ¿qué va a hacer? Creo que tenemos que empezar a preguntar, ¿a qué edad vino la primera menstruación? Sí, a los 13. Dijimos que tenés 58. ¿Y la menstruación venía cada? Cada 28 días. ¿Y duraba? 4 días. 4. ¿Y se retiró? A los 50. ¿Y algo era con calores, con problemas, algo así? No. No. ¿Tomás alguna medicación? No, tomo digestivos porque yo tengo así problemas de digestión, en realidad digestión lenta, en realidad problemas hepáticos. ¿Consultaste con el médico? Sí. ¿Y qué te dijeron que era? Y en realidad me dijo un gastroenterólogo que me tenía que operar. pero de la vesícula. Mi mamá se operó a los 50 y quedó muy bien. ¿Y el problema que te ven en vesícula, que tenés piedritas? Parecería que tengo como cristalinos, no sé cómo se llaman, pero yo no me voy a operar. No. ¿Por qué? No, Sí, mamá se operó y quedó bien. No, pero mi mamá me dice, pero yo le tengo mucho miedo. ¿A qué? Y tengo mucho miedo si me pinchan, por ejemplo, y me tienen que hacer un análisis la noche anterior, no duermo, me pongo muy nerviosa. Y una operación, imagínese que es mucho más problemática, ¿no? Así que prefiero cuidarme así un poquito con las comidas. A veces después hay que charlar con respecto a esto, Sí. de cuánto mejor te vas a sentir después de operada, ¿no? Como tu mami. A pesar de pasar el momento ese de miedo. Sí, soy un poquito miedosa a muchas cosas. Y entonces, esto es con respecto a tus antecedentes. ¿Análisis tenés hechos de...? Bueno, a mí me mandó la doctora clínica y me mandó a hacer un análisis y me dijo que posiblemente podía ser que tuviera un poquito de diabetes. Ahora, yo no creo, porque yo esa noche, antes del análisis, comí pizza, después comí un panqueque de dulce de leche y no sé si pasaron las 12 horas
Así que capaz que el análisis está mal. Pero bueno, yo se lo voy a entregar. En la mesa tienen Hay el un- análisis de Violeta. ¿Eh? Ah. Cuando fuiste a la médica clínica, ¿es por un control habitual o por algo que sentías vos, que te pasaba algo? Yo sí estoy como más cansada, me duelen un poquito las piernas, se me cosquillean un poquito las piernas. Uh-huh. Y yo otra cosa que le dije era que hacía pis muchas veces en la noche. Me levantaba y eso era, yo digo que capaz que estoy cansada de eso porque me despierto, después no me puedo dormir, después me despierto de nuevo, después no me puedo dormir de nuevo. Entonces, el hacer pis muchas veces es solo de noche o durante el día también. Sí, durante el día quizá un poquito más, quizá, pero de noche me doy cuenta que hace un tiempito que voy 2, 3 veces. Ya. Las chicas, yo tengo 2 amigas que somos, mi mamá nos dice las 3 mosqueteras, porque somos amigas de toda la vida. Y ellas dicen que es por la edad, que a ellas también les pasa, yo no sé. Está bien. Entonces, la doctora te pidió unos análisis, dentro de los análisis hay uno que ella te dijo, que te vio que el azúcar te dio alto, que es lo que se llama glucemia, azúcar en sangre, que te dio alto, una cifra más de lo normal, ¿no es cierto? De lo habitual, tiene un número determinado y esto dio el doble. Un poquito más, no sé. Si bien los que saben de cómo se deben hacer análisis, dicen que un análisis solo informa y no hace diagnóstico, pero sí que informa, y que el diagnóstico pues hay que seguir complementándolo. Un número de esta naturaleza que dio alto puede significar lo que te dijeron, que por cómo está el azúcar alto y que tenés un papá diabético, puede ser que haya algo de eso. Entonces lo que hay que hacer es complementar este estudio, hacer otra vez. Esto da la idea de que puede haber alguna alteración en la modificación, digamos, en cómo se elabora en el organismo el azúcar que come. Tenés otros números que dieron un poco altos también, como las grasas, ¿no es cierto? Y algo que hay que terminar de estudiar, que es el riñón, en fin, cosas de estudio. Lo que vos decís que te parece que este número del azúcar no es el correcto, que puede ser modificado por la comida, puede ser, la comida cuando uno termina de comer, a las 2 horas sube y después el organismo lo baja. No es habitual que esté en este número, como me estás diciendo, si no pasaron 12 horas, 8, 10 horas. Sí. Como para que... 11 horas. Sí. 10, 11 horas. El número que suele ser necesario a las 12 horas es el de las grasas, ¿no es cierto? El colesterol que dio un poquito alto, que dice que, ya te lo dijo el gastroenterólogo, la clínica, que hay un número que se dice que hasta 200 y un poquitito más alto, eso también hay que terminar de estudiar. Y lo que confirmaría lo que hay que seguir estudiando por el azúcar en sangre es que hay azúcar en orina. Y el azúcar en orina se ve solamente cuando es muy alta la cantidad de azúcar en sangre, más de lo que debe haber. Y entonces eso también es algo como para seguir estudiándote. A mí, la verdad que me da mucho miedo porque, le cuento, mi abuelita también la agarró y a los 60 y, no sé si 62 años, ella le tuvieron que cortar un pie. Uh-huh. Y se murió de la infección. Entonces, bueno, es como así, me da muchísimo miedo. Eso es lo que viene ahora a la charla, ¿no? Primero empezamos con los papis y los hermanos, y ahora vamos un poquito más atrás con los abuelos. Entonces, la abuela fue, sí, diabética, y con complicaciones que tuvieron que cortar un pie. Y se murió ese día ahí la operación.
porque se le hizo una infección, no sé, o después, pero no volvió a la casa. Está. ¿Y el abuelo? No, mi No tuvo abuelo, ningún problema. No, que yo sepa, no. Bien. Él murió de viejito. Está bien. Entonces tenemos la abuela y mamá con problemas de diabetes. Y la abuela con complicación. No, mi papá, mi mamá no. Perdón, papá, sí lo tengo acá. Papá. Mamá no tiene nada. No. Mamá de 80 años, papá de 88. Entonces, esta característica de estudios hay que certificar que realmente la duda existente es que más que cada vez es menos duda, ¿no? Los números que dan, porque un número, como es el del azúcar en la sangre, puede ser que esté mal, pero las otras cosas que hay ya confirman que no es un error, ¿no es cierto? Que si bien hay que seguir estudiando, no sería error. El de No hay la esperanza alimentación, que sea un error. No. Ya entiendo. Nunca hay que perder las esperanzas, pero es muy poco probable que esto sea un error. Y 3 cosas que hay como para pensar en que no hay error. Sí, a mí me contaba mi papá, yo me muero si me tengo que pinchar, si no me aguanto una extracción, si me tengo que pinchar para... El dedito. A mi abuelita le ponían, claro, se tenía que poner, no sé cómo era, ¿no? Pero era dependiente. Insulina le tenían que hacer. ¿Y tu papi? No. Bueno. Toma pastillas mi papá nada más. Toma pastillas. Las dos posibilidades que hay es que necesite el pinchazo de la insulina o que con la pastilla alcanza. Habitualmente cuando hay alguna gente mayor que necesita el pinchazo, pero no es lo habitual. Lo más frecuente, no que no existe, sino que lo más frecuente es pastilla. Algunos pastilla y pinchazo, y otros pinchazos. Otra cosa que le quería comentar, que yo estoy comiendo, yo me cuido, no como trato. Por lo que te dio el gastroenterólogo y por lo de la vesícula. Sí, trato de que no, pero estoy adelgazando también. Bajé unos kilitos. Entonces hay pérdida de peso. ¿Y estás comiendo más? Sí, como bien, como siempre. ¿Y tenés hambre durante el día más de lo que antes tenías? ¿O eso es más o menos lo mismo? Sí, quizá como un poquito más. ¿Y tomás más líquido? ¿Tenés sed con más Sí. frecuencia? Bueno, en el trabajo tomamos té, así, gaseosa no tomo. No, pero líquido pero sí. tomo líquido bastante. Notas que tomas bastante. Bueno, hay algunas cosas como para tener en cuenta, que es el análisis, el que haces mayor cantidad de pis, el que estás comiendo más, el que... Hay algunas cositas como ver qué es lo que está pasando como para confirmar que esto es así. Lo importante sería que vos tomes más en cuenta qué buscar y qué analizar como para perder el miedo. Porque decís, tengo miedo al pinchazo. Para que te hagan un estudio, no porque sea necesario el pinchazo del dedo, eso se ve después, pero ver que necesitas hacer análisis con alguna frecuencia y ver cómo, empecemos a buscar, a ver de qué forma, no sé cómo, pero perder el miedo al pinchazo en la vena. Sí, sí, perdóname. No, sí. lo que pasa es que yo le tengo miedo a muchas cosas. A ver. Y qué sé yo, por ejemplo, mi trabajo... ¿De qué trabajas? Yo trabajo en una obra social, en la oficina de una obra social. Y para ir al trabajo tengo que tomar el subte, pero yo no tomo subte. Tomo el colectivo, camino más, pero al subte le tengo miedo. ¿Al encierro? Al encierro. Al cine también, al encierro. Y una vez me pasó que yo trabajo en la oficina, pero había faltado el compañero que atendía al público y
y bueno, y entonces tuve que atender al público y la verdad que me desesperé, me vino ganas de vomitar, ganas de ir al baño, me puse muy mal porque me parecía que se me venía la gente encima. O sea, la relación, eso te afecta. Sí, la gente, igual vio que la gente se pone nerviosa, Sí, ¿no? sí, más en las obras sociales. Esperando, sí. No, en las obras sociales, sobre todo cuando van a pedir cosas y ustedes se las niegan, Entonces, ahí pelean más. entonces, ¿Verdad? entonces nada, me tuvieron que llevar al médico. Claro. Porque me desmayé, bueno. Y bueno, en ese momento podía ser, el médico me dijo, bueno, quizás yo estaba nerviosa, pero en otra oportunidad me pasó lo mismo, entonces él me dijo que era panic attack. Ataque de pánico. Eso me dijo, sí. Bueno, no sé, por eso como que los miedos es a muchas cosas. ¿Y consultaste alguna vez por los miedos? ¿A algún Sí. médico? Como para que te ayude. Nos están atacando. Él quiere que el médico que me atiende ahí en la obra social, porque yo me hice más amiga, el médico que está todo el tiempo. Digamos. Que el que está ahí Claro. trabajando contigo. Claro, que está ahí, que vaya a un psicólogo. Ahora yo fui a un psicólogo y, no sé, me empezó a preguntar muchas cosas que no sé. tenías ganas de contarle. No tenía ganas de contarle, la verdad. Entonces, después le dije y el médico me dijo, bueno, hay otros tipos de tratamiento que no hace falta ir a la infancia. Claro. Yo no tengo ningún problema ni con mi mamá ni con mi papá, todo lo contrario, con mis hermanos nos vemos menos, qué sé yo, porque mis cuñadas son más así, no le dan mucho permiso. Pero... Claro, eso pasa muchas veces. Entonces, no, pero lo importante sería encontrar, es decir, que el médico sea alguien con el cual vos te sientas cómoda, que se establezca una relación de comodidad, que vos encuentres en el médico a alguien que se está preocupando por vos, por ayudarte en lo que vos necesitas, y que esa forma te resulte agradable, y entonces vas a encontrar realmente resultados positivos, ¿no es cierto? Pero tenés que encontrar el médico que te resulte agradable, y que el trato que te dé sea agradable. Espero que ahora, a partir de ahora, yo sea uno de ellos, de los que te resulte agradable. La verdad que que nos llevemos bien. Me siento comprendida, escuchada, sí, doctor. Bueno, eso es importante, ¿no es cierto? Que nos llevemos bien, para que te pueda ser útil. La idea es que el médico te resulte útil en lo que vos necesitas. Bueno, dentro de las cosas que tenemos es esto del miedo, ataque de pánico, de lo que es el miedo al encierro, que no puedes viajar, eso es una de las cosas como para charlar con él. Y el pinchazo y todo eso. Por eso, por parte, decía Jack, vamos por parte. Primero, Jack el Destripador, por supuesto, decía vamos por parte. Entonces, ir viendo a lo mejor más, que más te pesa es lo de los miedos. Miedo empecemos a analizar, miedo al Ahora encierro. La diabetes ni se imagina, ¿no? Pero es que la diabetes cuando es un problema en el cual requiere controles, requiere que vos te preocupes de eso, y la importancia es que el término esto que yo acabo de emplear intencionalmente, de que te preocupes, hay que cambiarlo por me ocupo. En vez de me preocupo, me ocupo. Y si me ocupo, dejo de preocuparme, porque entonces ya no es problema. La diabetes puede ocasionar problemas de más o menos importancia. Algunos son más, ya lo viste, la abuela, lo que te contaron, tanta gravedad. Y otros que, cuando se ocupan de eso, la cosa es mucho más fácil. No que no exista la enfermedad, sino que sea manejable. Mi mamá, para que mi papá hiciera dieta, más de una vez le decía que se iba a quedar ciego. Ay, digo, bueno, tantas cosas puede traer. También, uno
puede aprender todas las consecuencias que tiene la diabetes. Cuando uno se ocupa de la diabetes, entonces todas esas cosas no existen. Y la podemos manejar de forma tal de que con un pinchacito cada tanto, como para poder manejarlo y controlarlo, haciendo los análisis y haciendo un poco de, digamos, de buscando qué es aquellas cosas que te ayuden, ¿no es cierto? Como, no sé, vas de tu casa, acabas de decir recién que ibas caminando en vez de tomar el subte o el colectivo, y eso es muy positivo, porque cuanto más nos movemos, más sanos estamos. Lo ideal es caminar, moverse, ¿sí? Hacer algún deporte, algo. No hago deporte porque no puedo. Toda la tarde, claro, entonces en vez de eso voy y vengo caminando del trabajo, si es cerca, y si es demasiado la distancia, no sé, ¿podés ir caminando a tu trabajo? Sí, si algo más temprano, sí. Entonces, bueno, eso es una de las cosas para hacer que te puede ser útil. Bueno. Pero eso después que se confirme esto. Lo que hay es mucha posibilidad de que esto sea cierto, como te dije antes, se puede repetir. Bueno, Listo. a pesar de, listo, tiene unas ganas de huir el doctor, que ni les digo. No, a pesar de que no está terminada la entrevista, vamos a parar acá. Sí. No se muevan porque les vamos a pedir dos cosas. Primero, que cada uno de ustedes cuente cómo se sintió en la entrevista. Ella, Violeta, y el médico también es importante porque es el otro par. Entonces, primero la paciente. A ver, Violeta, ¿cómo se sintió en esta entrevista? Yo la verdad que sentí que el doctor me sentí protegida, como si fuera, no sé, que me parece que me va a cuidar, que me va a ayudar con esto de los miedos, que él dice que bueno, no sé cómo, pero siento que voy a seguir con el doctor. Por supuesto que ante tanta cosa que me vino diciendo, seguro que tengo mucho miedo, pero me tranquilizó dentro de todo. Bien, ¿y el doctor qué dice? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Es decir, recepción en todo lo que estaba tratando de brindarle. ¿Cómo planteaste la entrevista? ¿Te salió como te salió o la estabas pensando? No, me salió como atiendo un consultorio habitual. La modalidad que he empleado toda la vida es paternalista. Es tratar de ser el que lo cuida, que protege y que ayuda a los pacientes. Mi forma de ser es esa. Pero había una estrategia. Vos no tenías conciencia, pero había. ¿Vos te diste cuenta que estabas haciendo? Atender como atiendo siempre, es decir, tratar de llegar al paciente y tratar, qué sé yo, ser, el término que empleaste hoy de paternalismo, eso, sí. Ser el no, papá. pero yo diría que una cosa es ser paternal y otra cosa es ser paternalista, ¿no? Porque ser paternal, ser como un padre bueno, es deseable, porque el paternalismo implica una cosa que no es deseable, que es el dominio y el sometimiento del otro y la pérdida de la autonomía del otro. No, entonces empleé mal el término. Ahí está, paternal, un médico paternal, amparador, que comprende, que escucha. Ahora bien, yo le voy a preguntar al público, ¿ustedes observaron qué hacía el doctor, qué estaba haciendo? A ver. Yo, perdón, quería decir algo más. Yo sentí que él me seguía, que él descubrió que yo era un poco aniñada y que me seguía tratando como una niña y que con mi papá, mi mamá de 58 años, pero me sentí que eras otro papá. Pero es que te llevo un montón. Pero que estaba bien, bien. A ver, acá qué querían decir. Que habían dicho sí. ¿Qué pasó? ¿Alguno podría explicar qué pasó en esta entrevista? A ver. Cuando lo escuchaban, ¿qué les parecía que estaba haciendo él? A ver, espera.
Creo que la estrategia fue inicialmente minimizar, o sea, cuando él ve el laboratorio, ve que el laboratorio es positivo, no habla de un diagnóstico claro, ni habla de la enfermedad propiamente dicho, porque ella primero manifiesta todos sus miedos. Entonces, la estrategia es utilizar toda esta cuestión evasiva de decir, bueno, capaz que va a dar mal y vamos a repetir otro análisis, pero seguro que va a dar mal, y rondar sobre eso, pero no decir claramente que en realidad consultaba y que el diagnóstico era positivo. Hace unos meses, un poquito más de 500, cuando era estudiante, me enseñaron que poco más de 500, sí. Me sale más fácil que decir 40 y pico de años, entonces parece menos, ¿no? Decir más de 500 meses, que era estudiante más de 500 meses, me enseñaron que un diagnóstico no se debe hacer por un examen de laboratorio. Informa, pero no hace diagnóstico. Ah, seguro. Y eso lo dijo alguien, eso me lo dijo alguien y me lo enseñó alguien que de diabetes, repito, eso me lo enseñó alguien que de diabetes sabe mucho, que se llama Maximino Ruiz, no sé si lo conocen. Pero si lo tenemos acá anotado que tiene poliuria. Les encanta. Chicos, escúchenme, no importa. Tenemos Miren, las tres no P, estamos polifagia, polidipsia y poliuria. Espera, Esto espera. ya es casi cantado. Caro amigo, no te defiendas. Mira, no estamos acá para ver el caso clínico. A todos les encanta, ¿vieron? No. Él está bien, él está planteando como él lo pensó. Lo que vos digas. Él lo pensó desde ahí, de que él Gracias. tiene un análisis y una semiología, está casi convencido que esto es diabetes, pero no lo va a decir hasta que no esté más seguro y de entrada le dijo a la paciente, un estudio no hace diagnóstico. Bien, no importa, porque él dijo lo que dijo porque cree lo que cree, pero lo que hace puede ser leído de otra manera, distinta a lo que él pensó. Porque, digamos, en el mundo médico lo que suele ocurrir, ¿no?, es que la mayoría de nosotros saben trabajar muy bien con los pacientes. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Digamos, vengo yo y miro y digo, ¡ay, mira, están utilizando el eufemismo gradual! Y no saben que lo están usando, porque lo aprendieron a hacer como cosa intuitiva. Estos cursos a veces lo único que hacen es que uno entienda lo que hace. No que uno cambie lo que está haciendo, con gente ya más experimentada, ¿no? Cuando hablamos con gente que se inicia, tiene que aprender. Pero la gente que más experimentada habitualmente no lo hace tan mal, si no, no tendría pacientes, hubiera perdido todos sus pacientes. Bueno, entonces acá habían dicho que lo que hacía el doctor era minimizar, digamos, como no acentuar que esto ya es una diabetes, y trataba de no acentuarlo. ¿Vos qué decís? Yo, digamos, lo veo desde la relación médico-paciente y creo de que tiene aspectos positivos y aspectos no tan positivos o negativos. Uno de los aspectos positivos es la contención inicial que realizó el doctor y que queda bien manifiesta. Quizá lo negativo puede ser el hecho de la mucha participación del médico y quizás el corte a la entrevista del paciente con este aspecto, ¿no?, paternalista, y digamos, no dejando que el paciente pueda expresar un poco más y que, digamos, poder ver, ¿no es cierto?, hacia dónde conducía un poco más lo que el paciente quería decir, porque no solamente hablaba de su diabetes, sino que hablaba de su miedo, y me parece que queda muy acentuada la simetría del saber, es decir, donde hay un saber médico hegemónico muy, muy claro y, digamos, explicativo, conteniendo, pero no quizás en la intervención del paciente un poco más de quién es el ser y no, digamos, más allá de los antecedentes familiares. Mucha participación del médico y menos participación del paciente. Menos escucha, se diría eso en términos psicológicos. Yo lo que sentí a medida que iba desarrollándose la entrevista es que este tipo de pacientes
aniñados, con estas características, con mucho miedo, y que él trató de ahondar y de conducir, fue a establecer en una primera consulta un diagnóstico que le da miedo y a establecer un vínculo con esta paciente para que esta paciente se sienta cómoda y en una próxima consulta ir profundizando en un camino, digamos, porque es la primera consulta, una paciente con ciertas características que él percibe y que hay que tratar de, digamos, de contener y de, digamos, de llevar de forma tal a que, bueno, las pacientes no se asusten, vuelva, se confirme, se trabaje con ella y le vaya dando, digamos, forma a esta diabetes en general, pero que en realidad es la diabetes de la paciente y que es particular a ella y ella también, digamos, son puntos personales. Digamos que vos decís que esta es una estrategia que tiene que ver con esta característica aniñada de la paciente para no asustarla. Bien. Bueno, yo primero felicito al doctor por animarse a pasar. Primero no me obligaron, ¿eh? Y después porque le tocó una paciente difícil. Yo la atendí una vez y fue bastante complicado, digamos, encontrarle el camino, digamos. Así que... ¿Un libreto trajiste? Difícil. No, digamos, 2 o 3 cosas que me parecieron positivas para rescatar. Es que si bien le llevó tiempo, le esbozó una sonrisa en la mitad de la consulta. Digamos, al principio lo vi más tenso, más serio, pero después como que se aflojó. Las explicaciones que le dio fueron sin jerga y con términos que la paciente en general pudiera entender bien. Como aspecto quizás a mejorar, empezó a escribir de golpe sin mirar a los ojos, con preguntas cerradas, y no le permitió explayarse de entrada con el motivo de consulta y le interrumpió precozmente antes de que ella pudiera explayarse con su problemática. Eso. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? También, mirá. No, pero si están tan bien, no me van a contratar más a mí, porque saben todo. Yo creo que primero, recién comentábamos acá que faltó una consigna, que es el tema tiempo, porque pareciera que la consulta se iba estirando y él no tenía claro cuánto tiempo dedicar a este tema. Entonces pensábamos que parte de la consigna para subir ahí es dar el encuadre, nosotros darle el encuadre a él de cuánto tiempo tiene que... pero a él le faltó eso, porque nadie le dijo cuánto tiempo disponía. Con lo cual, la consulta puede seguir. Yo eso no lo escuché cuánto tiempo tenías, o sea que no te lo dijeron. No, es que mi forma de ser, en consultorio las pacientes piden día, no horario. Yo nunca di turno, claro, hora, pero digamos porque el paciente puede requerir 10 minutos o 1 hora. Sí, es válido. Y yo le doy todo el tiempo. Y todas las pacientes saben que vienen a mi consultorio que el tiempo, no. Todo el tiempo que necesite. Es cierto. Porque darle a un paciente 15 minutos me parece que es una falta de respeto para mí. Más que para el paciente, porque me quedo sin diagnóstico. Eso también me lo enseñaron los viejos clínicos, ahí en el hospital de clínicas, si uno no oye al paciente no hace diagnóstico. Está bien, Entonces pero yo creo que siempre, hablar. Es cierto, coincido contigo. Por eso tenía que haber, digamos, no, coincido contigo, programado, pero de alguna decir, manera... bueno, el paciente es una paciente de obra social que hay que darle 15 minutos y nada más. No, error mío de no haber planeado el tiempo. Debo reconocerlo, es un error. Correcto. Claro, yo nunca le di, ya te digo, en el consultorio no hay horario, Correcto, hay día bueno, nada más. Me parece bien, pero a veces me parece que es válido tener en la cabeza Sí, de uno claro. Un tiempo óptimo, digamos, ¿no? para cada situación. Después yo siempre... De cada uno. Después creo que también hay modalidades de atención en las cuales a veces yo creo que no hay que confundirse con el tuteo, ya que muchas veces el tuteo pareciera que es una forma de acercamiento y muchas veces en realidad no lo es, al contrario. Uno está eligiendo tutear a la persona sin compartir la decisión de alguna manera, ¿no? Entonces eso me parece a veces es una prerrogativa que a veces se toman y que bueno, pero eso tiene que ver con el estilo de cada uno, ¿no es cierto?
Y yo coincido con él en el sentido de arrancar preguntando así, casi interrogatorio. Bueno, por ahí a veces no genera un clima demasiado propenso para la relación, ¿no? Eso. Pero lo logramos igualmente, ¿no? No sentí que me tuteaban. Pero es que yo me tuteo con todos los pacientes. A mí hay algo que me llamó la atención y que no le creo a la paciente, es que va a seguir con el médico. El idioma gestual que utilizó no era de enganche con el médico. Se levantaba, manejaba el paquete ese que tenía de arriba por abajo, miraba para un costado, no lo miraba al médico. O sea, no me pareció que hubo un feedback entre el médico y la paciente. Esa es la personalidad de Violeta. Por eso. Pero que no. Pero me pareció que no había enganche. Me inspiró mucha confianza para volver, de verdad. Yo, por ahí lo mío va a ser distinto. Yo no soy ni clínica, ni diabetóloga, ni generalista, soy pediatra. Tengo una relación diferente por ahí con los pacientes. Les pregunto tal vez a los médicos que están atendiendo en su consultorio, ¿está bien realmente? A mí lo que me pareció mal es que en ningún momento le dio el diagnóstico, cuando, por lo que podemos ver, tiene un diagnóstico bastante claro de diabetes. Ella venía, ese era aparentemente su motivo de consulta. La clínica la mandó al especialista. Entonces, mi pregunta por ahí es a los otros, o a ustedes, si está bien esto de no hablar del diagnóstico, de no dar pautas claras sobre lo que estaban hablando, y si no da una sensación de inseguridad en el médico el hecho de no poder abordarlo como un tema en sí. Esto se lo pregunto a los especialistas, no sé. Yo quiero aclarar es que yo interrumpí. La entrevista no se había terminado. Yo no sé a dónde él hubiera llegado y cómo hubiera cerrado. Ustedes piensen que yo le interrumpí, porque me pareció que había material para discutir. Así que a lo mejor en algún momento él hacía un cierre donde definía un poco más. Yo no lo sé porque no lo dejamos hacerlo. Por eso Eso lo está. que la técnica es empezar a decirle, vamos a ver, y después hay elementos como para sospecharlo, hay que confirmarlo, no que no es cierto. A ella le parecía que está mal, pero empezamos, y acá los tengo marcados, las cosas que tenía que, los elementos, la polifagia, polilisis y poliuria que había que marcarle, que son causas de diagnóstico clínico, ¿sí? Está bien. Después lo vamos a hablar, pero digamos, no es necesario que te defiendas. Porque No, vos no es defensa, es nada más que porque no, yo creo que contar que es la modalidad, nada más. No, está bien, la modalidad se vio y para mí lo más interesante fue que vos tenías una modalidad, una estrategia que no es consciente, que vos no la decidís conscientemente, que es parte de una actitud general tuya de trabajo con los pacientes, pero que en realidad, después vamos a ver, no está del todo desacertada. Lo que pasa es que la eligió porque me parece a mí que intuitivamente, eso es lo que yo quiero mostrar. Después está cortado, esto es un ambiente muy artificial, es completamente anómalo todo, ¿viste? Entendamos que esto es un como sí, muy como sí. ¿Qué es la que sabe? ¿Vos querías saber? Ah, me pareció. Preguntar. El Juan. Te está diciendo que está bien. Sí, yo no voy a abrir juicio si está bien o está mal, porque me parece que no era ese el objetivo. Lo que observé desde acá es que me parece que el médico, de los dos roles que tenía, el de hacer énfasis en el diagnóstico o en el ganar la confianza, o sea, ser paternal, optó por el ser paternal para ganar la confianza del paciente. Y el diagnóstico quedó en un segundo plano, donde dejó abierta, y no sé si no hubieras interrumpido que había pasado, la opción de que quizás el diagnóstico de diabetes no es cierto. Con lo cual le dejé abierta una esperanza. Si esto es bueno o malo es otra historia. Pero me parece que hasta donde llegamos, el rol primordial era con ganar confianza y después veremos lo que pasa con el diagnóstico. Y la paciente me parece que se quedó con el concepto de que en una de esas no soy diabética. No, pero sin embargo yo le dije, entonces evidentemente el análisis se debe estar bien. Viste, como que en me un momento dado, convencí sí, un claro, poquito. es cierto. Una de las frases finales fue esa, pero
me dio la sensación de que no era un convencimiento, que había un dejo de esperanza. Y me parece que quedó por ahí la historia. Y bueno, lo que uno tendrá que definir es si esta es la actitud realmente que uno tiene que tener. Pero lo que me llama la atención, que nadie lo menciona, es cuánto tiempo estuvieron charlando. Y yo discrepo con la posición de decir no tenía que ser una consigna. Quizás fue una consigna que vos tuviste. Es demostrar cuánto tiempo lleva, nada más que ganar la confianza de un paciente. Y entonces, si somos conscientes de esto, quizás a futuro tengamos que discutir si es razonable que uno diga tiene que ser 15 minutos o tiene que ser 20 minutos. Me parece que por ahí pasa también el análisis de este tipo de dramatización. Por eso no había consigna desde acá. No puede haber consigna desde acá porque nosotros tenemos que ver cómo se hacen las cosas y el tiempo que llevan. Lleva siempre más larga. Bueno, vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer un cierre, Osvaldo, ¿no? Sí. Osvaldo, vamos a hacer un pequeño cierre yo voy a hacer como una síntesis. Primero, que la consigna clara sí era, no vamos a decir si está bien o mal, porque no era ese el sentido. Porque el sentido, no era el sentido hacer la crítica en el buen sentido, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un aprendizaje, sino era un gatillo para pensar estas cosas que van saliendo. En algún momento por acá, cuando él empezó, dijeron, esta es una entrevista psicoterapéutica, dijeron por acá, o terapéutica, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno analiza una entrevista hay varias cosas a ver. Primero hay como una estrategia general, porque la estrategia es, el paciente viene por algo que yo tengo que satisfacer de alguna manera, yo tengo un objetivo, es dar una respuesta a la inquietud del paciente. ¿Cómo yo hago para dar esa respuesta? Es lo que yo tengo que pensar. Lo planteó muy bien Juanjo, dijo, la paciente venía para ver si era diabética, el médico se encuentra con una fóbica grave y frente a él se despliega entonces un interrogante. ¿Le hablo del diagnóstico y se asustará tanto como para no volver? O mejor, me alío a ella, como al estilo de él, que es un estilo paternalista o paternal, digamos, y me alío con mi estilo, la contengo, soy cariñoso como papi, como dice ella, mis papás, ¿vieron cómo hace mi papá? Mi papá, ¿no? Como hace G. Él se alió para generar una confianza y dejó el otro en un segundo lugar que yo no sé si lo hubiera abordado hoy o la próxima, la verdad que no sé lo que hubiera hecho, porque se lo corté. Pero él optó por ganar la confianza. Esa es la estrategia general, que vos en realidad la hiciste porque es lo que debes hacer, debes tratar de generar, esto se llama generar el vínculo terapéutico, el embrión de alianza. Él en realidad lo va haciendo porque le parece que es lo correcto y no lo ha pensado nunca como una estrategia. Y después hay técnicas adentro de la entrevista, que son técnicas que tienen que ver con las otras cosas que acá se han planteado. Por ejemplo, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Si miro a los ojos, si no miro a los ojos, ¿cuándo miro a los ojos? Si tuteo o si no tuteo, ¿qué hago con el tuteo de la paciente? Por ejemplo, lo que él dijo recién acerca de que a él le enseñaron que yo no digo de entrada, esto es, lo voy a desmenuzando, le voy dando aproximaciones, eso se llaman eufemismos graduales, se usa mucho en oncología. Uno recibe a un paciente y dice, tiene una manchita en la mamografía, manchita, nodulito, globulito, densidad, infiltración. Después uno le hacen, después ves la celulita, una celulita, te está bien, pero hay alguna celulita que no está bien. Nadie dijo nada de malignidad, hasta que uno no dice malignidad y cáncer, los oncólogos les lleva mucho tiempo. El eufemismo gradual es una buena manera de dar diagnósticos graves para no asustar a la gente. Es bueno usarlo si uno no se queda en la primera parte. Si el médico de ella se quedara en esto de que no sabemos si es diabetes, no estaría bien, pero no sabemos. Entonces, es una técnica. Otra técnica es el tuteo o no tuteo. Yo les voy a dar mi opinión.
A mí me parece que es mejor no tutear de entrada. Él tutea porque quiere incrementar el vínculo padre-hija, lo cual, desde el punto de vista, digamos, terapéutico, es un error, porque él todavía no sabe si esto es lo que a ella le va a servir más, y después no lo va a poder deshacer, porque hay cosas que una vez que se hacen, no se deshacen. Por eso siempre es mejor primero empezar con el usted. Siempre tenés tiempo a aproximar, porque eso es bienvenido, pero cortar el tuteo y pasar al usted es muy agresivo. Entonces uno se toma un tiempo y ve si la paciente tiende. Hay pacientes que te tutean de entrada. Hay pacientes que te dicen, doctora, dígame, tráteme de vos, pero yo la quiero tratar de usted, ¿no? Que es muchos son pacientes, cuando uno es grande sobre todo, la gente joven por ahí no, porque tienen una cosa también, vínculo paternal padre-hijo, que digamos de... Bueno, esa es una parte de una estrategia comunicacional. Bueno, también. A no se le ocurría tutear. A la entrada yo daría la mano, a la salida se puede dar un beso, si uno es una persona grande, si el que tiene enfrente es grande, si, digamos, cuando yo tenía 40 años yo no besaba a mis pacientes, porque es fácil erotizar la relación. Ahora soy una jovata, no le erotizo nada. Amigos. Pero es verdad. Pero cuando ustedes son jóvenes, pero miren chicos, si ustedes van al consultorio a ver una doctora que sabe mucho, y la doctora los recibe con un escote que cada vez que se mueve muestra, viste, las lolas. Viste, mueve las pulseritas por acá y el pelo por allá. Y cuando te vas te da el besito en la mejilla. Escúchame, está generando confusiones en un terreno que la confusión es muy peligrosa. Porque... Bueno, escúchame, uno tiene que ser cuidadoso, los emblemas médicos, el delantal, el cuellito cerrado, el pelo recogido, las uñas que no estén, viste, tocas una panza, yo lo digo siempre, vos me has escuchado, la panza con esas uñas negras, de pintura negra, escúchame, eso que pasa, una película erótica parece. Entonces uno no tiene que generar, todas estas cosas que uno usa, que la profesión nos hace usar, tienen un sentido, nos vestimos de médicas, funcionamos como médicas, un elemento menos para la confusión. ¿Qué iba? Sí. 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 Y claro, sí. No, bueno, a los adolescentes uno los trata de vos. No, yo no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de adultos, claro. No, 25 ya no. Después, no en la primer consulta, después por ahí, ¿no? Me doy como un espacio para ver cómo viene la mano y dónde viene el juego, porque por ahí vienen, es muy frecuente que la gente, viste, las pacientes que vienen y dicen, ¡ay, gordita, ¿cómo estás? Viste, se sienta. Primer consulta, gordita, ¿cómo estás? Y se sienta. Escúchame, yo no sé si le voy a decir, bien, gordita, yo estoy bien, ¿y vos? Porque no es, claro, no es esto es dar vuelta a la cosa. No se trata solo de eso, yo lo leo como que cambia la cualidad del encuentro. No estamos tomando el té, la biela. Ella vino a mi consultorio, yo soy médica psiquiatra, ¿qué estamos haciendo? Claro, porque ese es el asunto. Entonces uno tiene que, después con el conocimiento es diferente, porque aparece el afecto, la cosa cariñosa, la confianza con algunos pacientes, uno se tutea. Para mí es más fácil no tutear porque yo pertenezco a una generación donde uno no tuteaba tan fácil. Para los jóvenes es más difícil el usted, porque los jóvenes siempre se tutean ahora, pero yo el consejo que les doy es, primer consultan, no se tiren a la pileta, porque a veces volver a dar marcha atrás es dificultoso. Sean cautelosos, eso es un consejo nada más. Con los jóvenes es distinto. Sí. Sí. Entonces el paciente ya viene sabiendo lo que le va
me parece a mí, hacer el planteo, bueno, quizá vamos a tener que ver la posibilidad de usar insulina. Okay. El eufemismo gradual es para el diagnóstico de enfermedad grave, que era la situación de acá. Es que yo pensaba, bien, voy al oncólogo, me dice, bueno, hay una celulita que... digamos, yo no necesito que me diga más nada. Pero quizá el oncólogo no, el clínico que claro, que te está preparando que vio para... el estudio y dijo, Bueno, en ginecología cuando ves una lesión... Volvemos nuevamente siempre a lo mismo, porque todo es personalizado. En realidad, todas estas técnicas generales se tienen que adaptar. Se tomó en serio. Caro amigo, tenés un micrófono acá. Si hablas, se oye todo en el salón. Él se olvida que tiene el micrófono. Miren, la cosa es así. Ahí está, ahora nos sacamos todo los dos tiene micrófonos. Nos sacamos los dos micrófonos. Tiene... Ahora hablamos de nosotros. Ahora hablamos nosotros. Lo que todo tiene que ser personalizado. Hay gente con la que podés hablar de esta manera y hay gente con la que tenés que ser muy concreto y explicar las cosas con otro código, ¿no? Digamos que eso se adecua al paciente. Por eso yo decía, uno puede ser un médico paternal. Yo no sería paternal el primer día, porque yo no sé si esta paciente la puedo sacar de su fobia confirmándole que ella es una nena chiquitita. Eso es como estrategia. Como estrategia psicoterapéutica, yo no sé si a ella, al tratarla como una nena, no la cristalizo en su lugar de nena para toda la eternidad. Y entonces nunca va a dejar de tener miedo al pinchazo. Entonces no la voy a poder pinchar nunca. Pero eso es un tema psicoterapéutico. Por eso él al final le empezó a hablar de la derivación a un psicólogo, cosa que estaba bien, porque es como que él captó que esta paciente iba a ser muy complicada y entonces él trabajaba en el vínculo, fortaleciendo la confianza y tratando de ver si la podía orientar a una consulta, ¿verdad? ¿No? Estabas tratando de ver eso. Y bueno, le fue mismo a gradual. Después, en cuanto a lo que vos dijiste, también es cierto. En realidad es una paciente que si hubiera sido de verdad, el médico le hubiera interrogado así, no hubiera salido lo que salió, porque tuvo poco espacio. Porque el médico, de entrada, lo que hizo fue, ni bien tuvo una idea de lo que pasaba, empezó a trabajar en educación para la salud. En la entrevista de él no fue una entrevista diagnóstica, se transformó inmediatamente en una entrevista donde él intentó sacarle el miedo a la diabetes. Y lo hizo de muchas maneras, le explicó que esta es una modalidad que hay que hacer. No sé si era el momento, si se apuró, si es porque estamos acá todos, lo puso ansioso, si porque la paciente es obviamente diabética y es obviamente fóbica, pero en verdad en los pacientes normales y comunes que uno recibe son pacientes en los cuales la información no viene tan fácil, la información de carácter me refiero, ¿no? Si uno no los deja hablar un poco más. Una consulta que me surge de ver y un poco con la ansiedad acá, que vimos esto, esta es una paciente diabética, viene a un especialista, viene derivada por un clínico. Lo que no vi en ningún momento, y digo, y no lo rescato como tema, es, me parece un concepto paternalista, es mi paciente, y digo, no hablamos en conjunto, si esta es una paciente que necesita de un psicólogo, de un psiquiatra, de un clínico, de un diabetólogo, un equipo. Y en ningún momento le estamos hablando de esto, y hablarle a la paciente, bueno, nos vamos a integrar en un equipo, nos vamos a ocupar de este tema, lo que a lo mejor le permite, yo me pongo en la posición de lo que hablaba él, es como especialista, que el especialista es más terminante. Viene, hay que insulinizarla, no insulinizarla, como que se ocupa de otra cosa, y por ahí son roles que en un equipo pueden estar mejor armados. Es cierto, pero lo que pasa es que en muchos lugares no está el equipo. Está el diabetólogo y no hay psicólogo especializado en diabetes. No hay tantos psicólogos que trabajen en el área psicosomática. No es tan frecuente que en cualquier institución vos tengas gente especializada.
en el tema. Si lo hubiera, lo ideal, claro. Uno tiene un equipo, trabaja con la asistente social, la psicóloga, el psiquiatra, el diabetólogo, el clínico, el cardiólogo, el nefrólogo, todos que saben manejar pacientes diabéticos de cualquier grado. Y eso sería maravilloso, ¿no? Ahí, claro que sí, tenés razón, ¿no? No, bueno, pero es un tema distinto. El equipo multidisciplinario tiene distintos saberes, pero lo que no puede perder ningún médico, de cualquiera sea su especialidad, es la capacidad de armar un vínculo con el paciente, ¿viste? Eso no se puede entregar. Eso es algo que es propio del trabajo médico. Lo otro es aceptar que uno es casi, te digo, un Arturito. Porque viene el paciente para que lo insulinicen, yo le digo, si le tengo que poner esto así, así, lo va a hacer así, así, le traigo un papel escrito y se va. No es así.